Mi nombre es Oscar Citelli. Nosotros somos una empresa comercializadora de superalimentos y cafés especiales de Colombia. El reto más importante era poder concebirse a uno mismo en un rol diferente, porque nosotros veníamos de una industria completamente diferente de desempeñarnos. Hablo de mí y mi esposa porque lo estamos haciendo como familia. Eh, que en realidad el emprendimiento o el tema migratorio es un emprendimiento familiar y la parte de empresa, de negocio es parte del proceso. Pero una parte esencial porque digamos que es alrededor del cual gira o se sustenta ese proyecto de migración. Por esa razón eh, y viceversa, ¿no? Entonces, el tema es que, o el reto más importante era concebirse dentro de un rol diferente al que veníamos desempeñando en Colombia, que es de donde nosotros venimos, y conocer más a profundidad el negocio como tal. Mm, específicamente en el desarrollo y los requerimientos que el gobierno americano, de alguna manera, tiene previsto para prever un éxito potencial en el negocio, ¿no? Nos gastamos nuestros ahorros, nuestro patrimonio en el aprendizaje. No ha sido nada fácil, ha sido unos retos, han sido retos duros de manejar. eh, ha sido difícil eh, entrar en el mercado, ha sido difícil eh, de alguna forma adaptarse a muchas cosas, pero a la vez satisfactorio. Es un país que le ofrece a uno unas reglas claras, unas circunstancias cómodas para estar. Digamos que en la medida en que los negocios fluyan, que los negocios funcionen, es un país lleno de oportunidades, un mercado muy amplio, un poder adquisitivo importante, consumidores para todo tipo de productos. Es, es un océano de opciones, ¿no? Y eso para nosotros ha sido la parte chévere, la parte cómoda, la parte que nos ilusiona, digámoslo así. Pero también era importante mencionar que también tiene unos retos importantes para enfrentar. Claro, VIX para nosotros ha sido una bendición. De hecho, VIX parece que fuera un pedazo del proceso, un pedazo lateral, una arandela, un accesorio, cuando se ve en el contexto, cuando arranca uno, se ve en el contexto como una arandela, como un requisito más. Y para nosotros fue más bien como el eje, ¿no? A nosotros el acompañamiento de Matías nos resultó orientador, su generosidad, su claridad, su serenidad, su optimismo, pero con una confianza fundada, obviamente para nosotros fue de mucho valor. Somos muy agradecidos de Vixplan, creo que nos salvaron el proceso en un momento en el que nosotros habíamos delegado una buena parte en otros de los puntos en los que se apoya el proceso. Creo que fue fundamental el apoyo y la orientación de VIXPlan. El equipo técnico eh, fue muy bueno, muy preciso, muy orientado, muy concreto, muy eficiente. Diferentes roles, ¿no? Desde la concepción, porque finalmente cuando vas a hacer un modelado financiero,
de alguna forma tienes que tener en cuenta costos, gastos, todo. Obviamente, cuando estás aquí, hay necesidad de refrendar que esos valores sean correctos. Hay que fortalecerlo con una investigación del mercado más específico en el lugar donde uno se va a sentar. Es absolutamente indispensable poder eh, tener listados y bases de datos de compradores de tu producto o de tu nicho de mercado, poderlo caracterizar, poder hacer un libreto del abordaje de los clientes, una escenografía para la presentación del producto o del servicio, en fin, hay muchas, muchas, muchas cosas que son importantes y se requieren